Bueno, sentía hace ya desde antes de Navidad, sentía de compartir un sueño que tuve y compartir una palabra que el Señor me había entregado. Eh, bueno, el sueño que tuve fue que me despertaba, era como que me despertaba por la noche y veía a mis papás charlando de cualquier tema que nada que ver, o sea, charlando normalmente. Y yo como que me paro al frente de ellos y le digo tres palabras claves. La primera palabra fue santidad, y cuando hablamos de santidad se habla de que hay que resguardarse de todo aquello que no le agrada al Señor. Y luego se corta ese sueño y vuelvo a soñar lo mismo, pero no más que con otra palabra, digamos, puntual. Eh, y la segunda palabra fue humillación de continuo. Que humillación de continuo, estamos hablando de humillarse al Señor, pero con un corazón sincero y entregándole todas nuestras cargas, todo lo que nosotros cometimos mal, todos nuestros errores. Yo le fallé en esto, le fallé en otro, y eso es humillarse delante del Señor, entregarle todo y sin importar que hayamos cometido lo más malo que hayamos cometido, Él nos perdona. Es por eso entregarle todo al Señor, y es humillación de continuo, humillarse todos los días. Y bueno, el tercer sueño, que es lo mismo, no más que con otra palabra, que es la limpieza. Cuando se habla de limpieza, se habla de no limpieza. Cuando hablo de limpieza no me refiero a limpieza física, sino me refiero a la limpieza espiritual, que es algo que muchas veces no le damos importancia, digamos. Y la limpieza espiritual es apartarse del mundo para Dios, de todo aquello que, bueno, que no le agrada, que aquellas cosas que no está bien delante de sus ojos, y, y mantenerse limpio hasta el final, hasta el fin del mundo. Y, y eso no es fácil, cuesta mantenerse alejado del mundo. ¿Por qué? Porque estás rodeado, por ahí hay familiares que no conocen de Dios y estás rodeado de ellos que por ahí te quieren implantar cosas que a Dios no le agrada, por ejemplo el chisme, la murmuración, bueno, y entre otras cosas que nos pueden ensuciar, cosas que por ahí no nos damos cuenta, que es el enojo, la falta de perdón, muchas cosas que el enemigo trata de ensuciarnos para no agradarle al Señor. Bueno, después que digamos que soñé y todo, vengo, me despierto, vengo al comedor y me arrodillo delante del Señor y le digo: Señor, si hay algo de mí que no te agrada, o si tengo que seguir, digamos, limpiándome, o qué es lo que me quería decir en el sueño. Yo lo tomé como que yo tenía que seguir, digamos, limpiándome mis vestiduras. Y bueno, cuando me arrodillo, estuve como media hora. Me levanté, eran las 5 de la mañana, y me vuelvo a acostar. Pero no, me voy a acostar y no me podía dormir. Y le dije: Señor, ayúdame a dormir porque no sé qué voy a hacer mañana. Entonces, desde ahí sentí un dolor en mi estómago que ni siquiera sabía por qué, porque no me había caído ni siquiera mal la comida, no entiendo. Entonces así pasó como en un de repente, me empezó a doler la panza. Yo le dije: Señor, si eres tú, si realmente me tengo que levantar o me tienes que entregar algo, me voy a levantar, pero confirmame de lo que me querés decir. Entonces sentí dentro mío esa palabra de Apocalipsis, y yo digo: Señor, yo no estoy pensando en nada. Yo digo: ¿serás vos? Y yo como que no estaba pensando en nada, tenía la mente en blanco. Entonces yo digo: no, es el Señor que me está hablando. Y bueno, vine acá a la cocina, agarré mi Biblia, me senté en el sillón y le dije: bueno, Señor, ¿Apocalipsis cuánto? Y fue cuando me dijo Apocalipsis 14:14. Y en Apocalipsis 14:14 lo busqué, se abrió así. O sea, yo agarré la Biblia y se abrió justo en Apocalipsis. O sea, no lo tenía ni siquiera marcado. O sea, era el Señor. Bueno,
desde que vi el título, yo digo, Santo Señor, amado Padre, porque decía la tierra cegada. Y cuando hablamos de la tierra cegada es una cosecha que van a cosechar. Es algo que la cosecha ya está lista y es para cosechar. Entonces, bueno, entonces empecé a leer, a leer. Y si no entendía, volvía para atrás y empecé a leer de vuelta. Y ahí fue cuando el Señor me habló. Y ¿qué habla? Apocalipsis 14:14, pero no el 14, no solamente el versículo 14, sino el 14 en adelante. Que habla sobre 2 cosechas. Esto es simbólico, no es que son 2 cosechas reales, ¿no? Es algo simbólico que el Señor puso para que nosotros como semejarnos con una cosecha. Son 2 cosechas. La primera cosecha es que en la visión de Juan ve a alguien sentado en una nube blanca con una corona de oro que era semejante al Hijo del Hombre y que tenía y dicen que en su mano tenía una hoz. Para aquellos que no saben qué es una hoz es una herramienta para la cosecha, para cosechar. Entonces, después de que se vio eso, dice que vino un ángel desde el templo y le dijo al que estaba sentado en la nube, pasa tu hoz, ya que la cosecha ya está lista. ¿Y a qué se refiere con la primera cosecha? ¿Qué me quieres decir con eso, Amelie? Bueno, la primera cosecha es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros estamos en los últimos tiempos peligrosos, que están pasando cosas en los cielos, cosas que están pasando, que la gente lo toma como normal, pero no es normal. Son cosas, señales que el Señor nos está advirtiendo. Y ya la advertencia ya no va a haber más, el Señor sí. Y la segunda cosecha es que había otro ángel con también una hoz afilada, y viene otro ángel que tenía el dominio para controlar el fuego, y le dice al ángel que tenía la hoz, pasa tu hoz porque ya los racimos de los viñedos ya están maduros. Eso quiere decir, ¿y con qué me quieres decir con eso, Mili? Bueno, las uvas se refieren a la gente que se van a quedar aquí en la tierra, la gente que fue en contra de Dios, que se metió contra su palabra, que se burlaron de él. Todo lo malo, lo que se imaginen, bueno, son aquellas personas que si no se arrepienten, se quedarán aquí en la tierra. Errores, todos cometemos errores porque somos seres humanos y cometemos todos. El tema está ahí, en el arrepentimiento, en el decir, bueno, Señor, yo me equivoqué, perdóname, te pido perdón, y el Señor te perdona. El Señor te perdona porque sos una persona errante, Él sabe que vos le errás, somos seres humanos, le erramos, le fallamos, pero está ahí el secreto de que nos arrepentamos todos los días. Y bueno, y después de que leí esas 2 cosechas, ¿qué quiso decir en general todo esto, lo que yo me pasó esa noche? Que es que estamos muy cerca de su venida. Ya no tenemos más tiempo, ya no hay más tiempo para esta tierra. Y el Señor está apurado, quiere rescatarnos, quiere salvarnos. Y tenemos que entender que hay 2 días que no podemos hacer nada. Es el ayer y el mañana. El ayer ya pasó porque es un tiempo que no podemos recuperar. Pero el mañana no vamos a saber si vamos a estar vivos. Porque el mañana depende de Dios. Dependemos de Dios, que Él nos dé la vida, nos dé ese aliento de vida para que nosotros nos podamos levantar. Entonces hoy, el tiempo en el que tenemos que pedirle perdón al Señor y seguir su camino para que podamos encontrar la vida. Nada más. Eso. Espero que les pueda ser de bendición y bueno, preparémonos. Bendiciones.